y algo terrible está ocurriendo. Hola, bienvenidos a nuestro canal. ¿Sabías que el río Jordán es uno de los ríos más importantes del Medio Oriente? ¿Conoces la situación actual y los nuevos descubrimientos que se han hecho en él? ¿Sabes la relación que tiene este río con el Mar Muerto? Pues si no lo conoces y quieres saber más sobre este místico río, te invito a que nos acompañes el día de hoy mientras exploramos sobre este fascinante río. Así que ponte cómodo y empecemos. Primero, algo de historia sobre el río Jordán. El río Jordán y el Mar Muerto fueron explorados por primera vez en el siglo XIX. Esta expedición fue realizada en barco principalmente por Christopher Costigan en 1835, Thomas Howard Molyneux en 1847, William Francis Lynch en 1848 y John McGregor en 1869. En 1964, Israel comenzó a operar una estación de bombeo que desvía el agua del mar de Galilea al National Water Carrier. De este modo, también en 1964, Jordania construyó un canal que desviaba el agua del río Yarmuk, otro afluente principal del río Jordán del Israel, hacia el canal este de Gor. Siria también ha construido un embalse que atrapan las aguas del Yarmuk. Los ecologistas culpan a Israel, Jordania y a Siria por los extensos daños al ecosistema del río Jordán. Es importante destacar que en la actualidad las aguas del río Jordán son el 70% al 90% utilizadas con fines humanos y el flujo reduce considerablemente la manera constante. Debido a esto y a la alta tasa de evaporación del Mar Muerto, así como la extracción industrial de sales a través de estanques de evaporación, el mar se está reduciendo. Todas las aguas poco profundas del extremo sur del mar se han drenado en los tiempos modernos y ahora son salinas. De este modo, el río Jordán ha perdido el 98% de su caudal histórico y podría secarse pronto si los países de la zona no toman medidas. Israel, Siria y Jordania son los responsables de esta situación al haber tomado a lo largo del siglo pasado decisiones que han convertido el lugar donde se cree que Jesús fue bautizado en un hilo de aguas residuales estancadas y salinas. Israel ha desviado para uso doméstico y agrícola un 46 a 47% del flujo, Siria un 25 a 24%, Jordania de un 23 a un 24% y los palestinos un 5%, aunque en el informe no se responsabiliza a estos últimos por tener un acceso limitado al cauce fluvial. Cabe destacar que el flujo histórico del Jordán, que comienza en el mar de Galilea y desemboca en el Mar Muerto, 105 kilómetros más al sur, era de 1.300 millones de metros cúbicos al año. El río serpentea por 217 kilómetros y, por distintos motivos, tiene importancia para las tres principales religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. El Jordán ha dejado así de ser una fuente de agua dulce y su corriente apenas alcanza ahora entre 20 y 30 millones de metros cúbicos anuales. Según el director israelí de la organización ONG Amigos de la Tierra Oriente Medio, Gidon Brumberg, en una visita al río, nadie puede decir que esta sea el agua sagrada. Los desbordamientos que tenían lugar de media cada 6 años son algo del pasado, desde principios de los años 90 y probablemente, mas nunca se repetirán, agrega Brumberg. En la actualidad, el Jordán ha perdido también la mitad de su biodiversidad con la desaparición de sus orillas de nutrias o lechuzas, resalta el informe, titulado Hacia un río Jordán vivo y analizado hoy en una conferencia de Amán por
Por ejemplo, los distintos tipos de árboles que bordeaban el río han dejado paso a los juncos, más resistentes al deterioro del ecosistema. Las especies no han podido soportar la salinidad, la ausencia de corriente y la falta de crecidas, explica Brumberg. El consumo de su agua, donde algunos peregrinos cristianos se bañan, puede generar problemas estomacales porque arrastra vertidos residuales que paradójicamente los salvan de la desaparición. La ONG propone que los países que han originado el deterioro del río devuelvan al menos y de forma proporcional un tercio del flujo original, lo que bastaría en una primera fase para devolverlo a la vida. De este modo, Israel argumenta, debería de ceder incluso algo más, dada su situación económica, y permitir un reparto equitativo del agua con los palestinos, a los que actualmente impiden extraerla directamente del Jordán, que atraviesa decenas de kilómetros de Cisjordania. En este sentido, Amigos de la Tierra Oriente Medio presentó otro informe en el que propone a Israel, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina ANP fórmulas de ahorro de agua que poder dedicar al Jordán, una exigencia que no afectúa a los palestinos por su desigual acceso al agua. Según la ONG, la combinación de campañas de concienciación, reutilización de agua, control de fugas y otras medidas podrían permitir economizar más de 900 millones de metros cúbicos anuales. Una pequeña pausa. Si has llegado hasta aquí y te está gustando nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal para que estés al día con nuestros nuevos videos. Ahora sí, continuamos con el video. Descubrimientos arqueológicos. Un equipo de arqueólogos ha encontrado herramientas de pesca que podrían haber sido utilizadas en el norte de Israel hace unos 20.000 años. El hallazgo consta de más de 2 decenas de anzuelos hechos a base de huesos y piedras perfectamente talladas que usaban para pescar. Estos objetos fueron descubiertos en las orillas del río Jordán, lugar donde se encontraba el lago denominado Ula en la era prehistórica. Los arqueólogos consideran que los artefactos fueron empleados para la pesca durante un periodo de 10.000 años. Según publica el medio Haaretz, este sitio era considerado como único por los arqueólogos, luego de que encontrasen otros objetos rudimentarios relacionados con la pesca. Estos objetos demostraron que las civilizaciones de ese entonces permanecieron por un tiempo en el lugar, pero no llegaron a construir ningún asentamiento, debido a que el nivel del agua del lago prehistórico no era constante. Los arqueólogos explican que Israel y el levante mediterráneo están literalmente relacionados con sitios del Epipaleótico. En el tiempo de transición entre el pico de la edad de hielo y el comienzo del asentamiento y agricultura en el Neolítico, la mayoría de otros sitios similares están marcados por la ocupación de civilizaciones antiguas. Sin embargo, el río Jordán es el único lugar donde las personas prehistóricas no utilizaron asentamientos. Aparentemente, lo utilizaban para explotar recursos acuáticos y semiacuáticos como moluscos, cangrejos, tortugas y anfibios. El Mar Muerto y su relación con el Jordán. El Mar Muerto, conocido mundialmente por sus características aguas en las que es imposible sumergirse, es el lago salino, con una cantidad de sal 10 veces mayor que la del océano más profunda del mundo, con más de 300 metros de profundidad en su punto más hondo, enclavado entre Israel, Jordania y Cisjordania. Un desastre medioambiental amenaza una de sus principales atracciones turísticas que desaparecerán si no se le pone remedio a esta catástrofe. Cuenta a Viajes National Geographic Michael Sker, un guía israelí que bien conoce no solo el área, sino la situación actual del propio Mar Muerto y del resto del país. ¿Por qué se seca el Mar Muerto?
Existen fundamentalmente tres motivos por los que el Mar Muerto se está secando, y la mano del hombre tiene mucho que ver en ellos. El Mar Muerto necesita agua de otras fuentes naturales para nutrirse, y la desecación del río Jordán, encargado de suministrar el agua al Mar Muerto, ha sido determinante para que este comience también a secarse. Todo esto sucede porque el Mar de Galilea, otro gran lago alimentado por el agua del deshielo de los altos del Golán, manda agua hasta el Mar Muerto a través del río Jordán, que está experimentando una muerte lenta a raíz de que en 1992 Israel construyera una presa en el Mar de Galilea, impidiendo que el agua circulara hasta el Mar Muerto y restringiendo su suministro porque el país necesita esa agua. Conviene aquí mencionar que Israel es, además, el líder de producción de agua dulce a partir de agua salada, añade Sker. De tal manera, otra de las razones principales por la que los niveles del agua están disminuyendo tiene que ver con el clima seco y árido de la región, que hace que el agua se evapore porque sencillamente hace mucho calor, algo que, a pesar de no depender al 100% de la mano del hombre, sí dificulta que el agua se reponga. El tercer motivo tiene que ver con las propiedades terapéuticas atribuidas a los minerales de sus saladas aguas, que no solo atrae cada año a turistas hasta las instalaciones de hoteles, sino que también puede encontrar en cosméticos y otros productos de consumo. Tal ha sido esta fama que esto ha llevado a desarrollar dos industrias en paralelo alrededor del Mar Muerto. Por un lado está la turística. Solo en la zona de Israel hay casi 100 hoteles en la conocida como Ein Gedi, y que no resulta perjudicial, más bien todo lo contrario. Y por otra están las plantas industriales que están consumiendo el agua del Mar Muerto para la extracción de sus numerosos minerales, aclara Sker. ¿Se está haciendo algo por salvar al Mar Muerto? Y aunque, como bien confirman esas fuentes, es imposible que el Mar Muerto no llegue a desaparecer nunca, Israel no ha querido esperar para ver cuánto de verdad hay aquí, y ya en el 2015 firmó un acuerdo con Jordania, el otro destino afectado por esta crisis, en un intento por estabilizar los niveles de agua del mar y agregar 300 millones de metros cúbicos anuales al lago Salado a través de una ambiciosa construcción de un canal desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto. En fin, hemos llegado al final del video. Dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Déjanos tu opinión en la caja